con Manolo. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí un día más en una sesión de Webinot organizada por la sección de Cultura del Colegio Notarial. Agradecemos la asistencia de los presentes, también de los que lo ven desde sus casas, y tenemos hoy un tema especialmente interesante, complejo, técnico, pero contamos con una estupenda invitada. Es amiga, es compañera y notario de Barcelona. Bueno, esta colegiada además tiene la particularidad que está ya bastante puesta en la materia, porque me comentaba justo antes que aunque parece un tema que como muy todavía pendiente de desarrollo, de que realmente llegue a las notarías, de que lo veamos en la práctica y en los despachos, la primera escritura ya de tokenización de activos la autorizaste en 2024, hace año y medio. O sea, que yo creo que tenemos a la mejor invitada para que nos aclare ahora primero conceptos, porque esto es un tema que nos cuesta todavía interiorizarlo y entenderlo bien. Y luego, si quieres, yo también me he ido preparando incluso alguna pregunta que te iré haciendo, pero siéntete súper libre para explicarnos todo, porque es un tema que nos va a tener entretenidos, en principio 1 hora, pero si hace falta ya haremos más sesiones. Pues Cristina, encantadas de oírte. Igualmente, Rocío, muchísimas gracias por la presentación, por organizar el webinar e invitarme para estar hoy aquí. Espero poder transmitiros que no es un tema tan complejo, ya veréis. Y sí, como bien dices, creo que es importante empezar simplemente con conceptos muy básicos, porque es verdad que la gente que todavía no se ha acercado a este sector, si no luego pues dificulta un poco seguir la exposición, a pesar de que la gente al contrario entendida pueda considerar que son demasiado, al contrario que empezamos por un punto de partida muy básico. Mira, yo si te parece, para empezar a hablar de tokenización de activos y luego entraremos más en las reformas que se han producido ya en nuestro ordenamiento, ¿vale? Introduciendo toda esta materia de ley de mercado de valores y sociedades de capital, vamos a empezar por el primer concepto más básico de todos, que es el de qué es un token. Porque yo creo que la gente ajena totalmente al mundo de la tokenización pues ni siquiera todavía se ha acercado, ¿no?, a profundizar en esto. El token yo os diría que es simplemente tan fácil como una forma de representación. O sea, no es más. Un token es una forma de representación digital que puede representar un activo, una utilidad, muchísimas cosas. Pero al final me gustaría que durante toda la exposición que no se os vaya de la cabeza esta idea. Al final el token en sí mismo no es nada. Es una forma de representación y lo que siempre hay que ver es qué hay detrás de ese token, ¿vale? Es digital y entonces la característica y lo que lo dota de valor es que opera en una red blockchain, ¿vale? Que es el segundo concepto importante o base que creo que hay que tener a la hora de empezar a hablar de todo esto. La tecnología blockchain, como he puesto aquí, es básicamente también una forma de tecnología que es como un registro digital, ¿vale? La misma palabra, blockchain, cadena de bloques, pues ya os puede indicar un poco el funcionamiento. Es una forma de tecnología, un sistema de registro digital, como digo, descentralizado, porque por así decirlo no depende de un solo punto o un solo ordenador, ¿vale? Para que visualices y por tanto pues la posibilidad de fallo además es grande. Es una conexión pues totalmente segura porque utiliza una criptografía especial, ¿vale? Y además inmutable. Para que lo entendáis es como una cadena de bloques, ¿vale? Pues cada transmisión, cada operación, cada cosa se va reflejando pues, un nodo en un bloque y entonces todos van interconectados, ¿vale? Es una cadena que es especialmente útil cuando se trata de reflejar cosas consecutivas en el tiempo y es inmutable. Tú no puedes a posteriori modificar uno sin que se modifique toda la cadena, lo que lo dota como de una seguridad extra, ¿vale? Y los tokens funcionan con esta tecnología especial. Y luego he añadido un tercer concepto que ya no es tan básico, pero simplemente para que os vaya sonando, que son los smart contracts, ¿vale? Que al final son los contratos inteligentes, que ya también hoy empezaréis a oír de ellos y que son los que se aplican también en toda esta cadena de bloques, ¿vale? Y el funcionamiento de los tokens y que son pues automatizados bajo ciertas directrices y demás, lo que también lo dota de una especial seguridad, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, luego ya iremos introduciendo todo esto un poco a lo largo de la exposición. Volviendo un poco al
al concepto de token, ¿vale? Lo que te comentaba, que es una forma de representación de muchas cosas, pues bueno, a mí me pasa que cuando empiezo a hablar del tema de la tokenización, todo el mundo lo primero que me dice, ah, vale, de las criptomonedas. Pues no. Los tokens pueden ser muchas cosas, entre ellos es verdad que están los tokens que son como medios de pago y sí que pueden representar criptomonedas, ¿no? Pero no tienen por qué. Hay muchísimos tipos de tokens y a mí me gusta especialmente la clasificación, creo, ante todo, de los utility tokens, ¿vale? Que son tokens que al final representan algo, pero solo dentro de una plataforma concreta. Yo creo que estos están mucho en nuestro día a día, aunque no somos muy conscientes, pero ¿a quién no le pasa, por ejemplo, pues en un club deportivo, ¿no? Para sacar pues bolas de tenis, de golf y demás, que ya en las mismas aplicaciones, os ha pasado alguno, pues tienes que comprar tokens para luego dentro de eso pues comprar bolas, comprar otras cosas, o en los juegos, por ejemplo, en los videojuegos se está utilizando muchísimo sí, de niños. Entras en una plataforma y compras monedas para dentro de luego comprar pues personajes, cosas. Son tokens de utilidad, por así decirlo, que solo tienen una utilidad dentro de un entorno determinado, ¿de acuerdo? Y al final pues representan eso, pues una cantidad de dinero, unas bolas, estos son los utility tokens, pero de los que vamos a hablar nosotros son otra categoría que son los security tokens, ¿de acuerdo? Los security tokens pues representan ya pues un activo en concreto, ¿de acuerdo? O bueno, son ampliamente utilizados y una realidad material, por así decirlo, un activo subyacente. Y dentro de los security tokens están los tokens que representan los valores negociables, que a nosotros ya como notario nos atañe, y concretamente, pues por ejemplo, las acciones y obligaciones, que son las que yo me voy a centrar más hoy, ¿vale? En la exposición. Bueno, de conceptos básicos más o menos serían estos, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, ¿cómo se introduce la tokenización, ¿no? O los tokens en nuestro derecho? Antes que nada, es decir que la ley no habla de tokens, habla de sistemas de registro distribuidos, ¿vale? Es como se denominan. Y bueno, pues realmente se introducen en el ordenamiento jurídico español por transposición de la normativa europea, ¿vale? Y concretamente luego se hace una adaptación de nuestro derecho mercantil. Realmente los tokens, como digo, en los que me voy a centrar más y que se introdujeron por la ley del mercado de valores y que al final más nos atañen, ¿vale? En nuestra función, pues son los de las acciones y las obligaciones, los representados en sistemas de registro distribuido y bueno, realmente son igual que los valores tradicionales, son una acción, una obligación que esté representada mediante sistema de registro distribuido con forma de token, atribuye los mismos derechos que te podría atribuir una acción, ¿vale? Para que empieces a visualizarlo, pues un derecho de voto, un derecho de dividendo, todo exactamente igual. Es para que se entienda, siempre digo lo mismo, es en nuestro derecho, la acción cuando se reguló por primera vez la sociedad anónima se representó pues de la forma más tradicional y básica por la que se empieza todo con un papel, ¿verdad? Luego ya más adelante se modificó la ley, se introdujeron las acciones representadas por las anotaciones en cuenta, que ya era como la gran evolución mediante un libro registro y luego electrónico, y ahora pues es una forma de representación más, ¿vale? Una evolución, es una forma de representación digital. Ya más allá del papel pues tenemos la representación en sistema de registro distribuido. Y en cuanto a la regulación actualmente en nuestro derecho, pasamos... Pues, como digo, se introduce en el ordenamiento jurídico español al final por la ley del mercado de valores, que como todos sabéis pues se modificó en 2023, ¿vale? 17 de marzo, al final transponiendo toda una legislación europea que había detrás. La ley del mercado de valores ya comienza diciendo en su artículo 2 que la ley es aplicable a los instrumentos financieros que se regulan en el artículo 1 y concretamente, luego en el artículo 1, pues aquellos valores negociables, que son los que nos interesan hoy, que están representados incluso en sistema de registro distribuido. Luego, durante toda la ley, desarrolla ya un poco las especialidades de esta forma de representación y concretamente en el artículo 6 pues vuelve a decir que una de las formas, además muy claro, de representación de los valores negociables son los títulos, las anotaciones en cuenta y sistema de registro distribuido, ¿vale? Que son los tokens. Y con esto pues es como lo que se otorga plena validez jurídica a esta forma de representación en nuestro derecho. A raíz de la ley del mercado de valores se modificó también la ley de sociedades de capital
Y concretamente se modificó pues, el artículo 23, que es el que determina el contenido de los estatutos, y cuando dice lo que tiene que expresarse de las acciones, pues el valor nominal, las clases. Entonces dice si están representadas mediante títulos, anotaciones en cuenta o sistema de registro distribuido, ya reconociéndolo por tanto como una forma válida de representación de la acción. Y además, de forma paralela, el artículo 407 respecto de las obligaciones, que viene a reconocer también exactamente lo mismo, ¿vale? Que se pueden representar ya mediante este tipo de sistema. Bueno, para mí la coordinación de todas formas ha sido imperfecta, porque sí que es verdad que se han metido estas dos cositas en la Ley de Sociedades de Capital, pero bueno, habría muchísimos más puntos que reformar desde mi punto de vista, porque claro, esta forma de representación implica otras especialidades ya en el funcionamiento mismo de la sociedad y por otro lado, pues en las operaciones que tendréis que hacer seguramente en breve ya de tokenización de activos, pues implica la aplicación de otras normas de nuestro ordenamiento, como son, que tampoco se han tocado, el reglamento del registro mercantil, por ejemplo, ya cuando entremos en hipotecas, sobre hipotecario, y hay también alguna norma todavía europea que sí que es de aplicación aquí directa, como que le he apuntado por aquí, pues el reglamento europeo, el 1129-2017, porque este sí que es importante, luego en la documentación de la tokenización, ¿vale? Como apuntaremos, pero la legislación básica es esta. Y si te parece, hago un poco de resumen de, a raíz de toda esta modificación, cuáles son los puntos un poco diferentes, ¿vale? Si tú haces una emisión de acciones o de obligaciones en una forma de representación tradicional en nuestro derecho, o si la haces tokenizada, sobre todo de cara a que tengáis, ni que sea mentalmente, un poco un esquema básico de cuando empiecen a entrar estas primeras operaciones, de qué puntos son las diferencias básicas, ¿no?, a tener en cuenta en estas escrituras. Yo creo que el primero de todo por el que voy a empezar es por una entidad que se convierte como esencial, ¿vale?, en el proceso cuando haces una tokenización, que es la ERIR, y lo explico. Cuando tú quieres en tu sociedad anónima representar las acciones mediante token, sistema de registro distribuido, o hacer una emisión de obligaciones tokenizadas, la entidad que te aporta esa tecnología para representarlas, porque dices, vale, las quiero representar de manera digital, pero ¿cómo la represento, no? Pues la entidad que te aporta la tecnología para que estén representadas en token y funcionen en blockchain, pues es una entidad que se ha creado, ¿vale? Está regulada también en la Ley del Mercado de Valores, que es una entidad responsable de la inscripción y registro de los tokens, que se le denomina por las siglas ERIR, ¿vale? Es una entidad que interviene no solamente en la creación de los tokens, sino que se mantiene durante todo el desarrollo de la vida de los mismos. Los tokens, pensar que, claro, nacen con una vocación de transmisibilidad enorme, ¿vale?, de manera digital. Entonces, entre todas las funciones que tiene la ERIR respecto de los mismos y en toda su vida útil, piensa que es la única entidad que va a llevar el control, porque tiene, ¿vale?, esa red blockchain, de en qué momento está el token o en qué situación, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo en un momento tú necesitas saber quiénes son los titulares a día de hoy de las acciones de la SA, que están de forma digital y que han podido transmitirse, porque vas a celebrar pues una junta de accionistas, porque tienes que repartir dividendos, o simplemente porque tienes que hacer un acta de titularidad real, pues quien te da la foto, la situación de quién tiene la titularidad en ese momento de todos esos tokens, es la ERIR, ¿vale? Una de sus funciones principales para mí es la de certificar la titularidad en cada momento. Pero también te indicará, además de la titularidad, pues si un token, por ejemplo, pues está pignorado, tiene un usufructo, te puede decir todo, ¿vale? Es la que tiene el control del token en cada momento. Además de la ERIR, luego, sobre todo en el caso ya de las... Bueno, como requisitos básicos, esto es siempre decir que la Ley del Mercado de Valores establece como punto número 1, ¿vale?, el principio de libertad de emisión. Es decir, si tú quieres representar las acciones de la sociedad anónima en tokens, no necesitas ni ninguna autorización administrativa, ni permiso especial, ni tener un objeto especial en la sociedad, nada, ¿vale? Lo puedes elegir libremente, como eliges el título o la anotación en cuenta, ¿de acuerdo? Que esto es importante. Pero sí que es verdad que, como empezaba al principio diciendo, pues se introducen una serie de requisitos formales adicionales, ¿no?, a los clásicos que tenemos. Uno de ellos es la ERIR, como os apuntaba.
Luego, los requisitos a efectos de documentación, primero tenéis que partir que son los básicos, ¿vale? De otorgamiento de escritura pública, inscripción, cumplir los requisitos jurídicos del acto concreto, ¿vale? Que estés otorgando. Y sí que con algunos matices, es verdad, porque pensad que si, por ejemplo, una sociedad anónima opta por la representación de la acción de forma digital o tokenizada, pues esto afecta, por ejemplo, a las disposiciones de los estatutos en cuanto a la transmisión de esos tokens o unos derechos de adquisición preferente, por ejemplo. Quiero decir, esto es normativa clásica, ley de sociedades de capital, pero que tendrá que estar adaptada en ese supuesto, ¿vale? Cuando sea la forma de representación, pues a estas peculiaridades de la misma, pero ley de sociedades de capital, sin más. Y como requisito documental adicional, aparte de la ley de sociedades de capital, creo que el más importante documentalmente hablando es el documento de emisión, ¿vale? Puede ser alternativo, documento de emisión o folleto informativo, pero es el requisito documental base de toda operación de tokenización. Dependerá del supuesto jurídico que estemos, cuantías, si es nacional, internacional, etcétera, que tengas que optar por uno o por otro, ¿de acuerdo? La mayoría de las que se están haciendo actualmente se intenta encauzar por el documento de emisión clásico, el llamado white paper, ¿vale? Porque es mucho más sencillo en su tramitación. Y en este documento lo que tiene que reflejar lo elabora la sociedad, ¿vale? Que tiene que hacer la emisión o la representación mediante blockchain. Y en la misma es muy detallado, ¿vale? Tiene que hacer un análisis tanto de los socios, órgano de dirección, situación económica de la empresa, puede reflejar todo. También en el caso de que los valores van a ser objeto de oferta pública, pues tiene que explicar el proyecto, riesgos, escenarios, tiene que dar una información muy pormenorizada. Este documento, como veréis, además el proceso formal es relativamente seguro. Además, tiene que ser previamente también, se suele realizar de hecho un poco de la mano de la ERIR, y además después del otorgamiento tiene que depositarse una copia en la misma ERIR, ¿de acuerdo? Porque contiene incluso los datos del smart contract, el concepto que os decía al principio, y además a posteriori, si es objeto de oferta pública, pues de hacerse un depósito también de la copia del documento en la CNMV, ¿vale? En la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y siempre irá incorporado en la escritura y por supuesto también supervisado por nosotros. Tiene que tener las características de los tokens, cuántos tokens emites, su valor nominal, rentabilidad, todo, ¿de acuerdo? Viene determinado en este documento fundamental que es el white paper, por así decirlo. Y Cristina, te pregunto, o sea, por interrumpirte, para ir cogiendo claro. también un poco ideas. ¿Qué ventajas frente al sistema tradicional de representación tiene que el activo se represente mediante tokens? O sea, ¿qué ventajas reales? Porque cuando te venga el cliente a la notaría, ¿cómo puedes asesorar mejor, no? Sí, no, muchísimas, Rocío. No solo añado una cosa más porque me parecía importante respecto a este documento de emisión, que además de estar supervisado y demás por la ERI, para un refuerzo adicional, que lo veáis también, que es una de las ventajas, ¿vale? Este documento, que sepáis que está además verificado y tiene que acreditarse, incorporarse verificado por una entidad de asesoramiento financiero, ¿vale? Una ESI de servicios de inversión, que además verifica que en el documento y en el proyecto, ¿vale? Que se está publicando se cumplan unos estándares mínimos pues al final de calidad y de legalidad, ¿de acuerdo? Y pues que se esté reflejando correctamente, por ejemplo, el estado financiero, los riesgos, todo, ¿vale? Y por último, pues un poco lo comentábamos, el papel importante que tiene también la CNMV, que no quiero dejar de apuntarlo, a pesar de que ya va saliendo en la exposición, porque la CNMV, la entidad estatal de la ERI, siempre todo documento de emisión que sea objeto de oferta pública deberá de recibir una copia y además inscribir a cada ERIR, ¿vale? Como titular de esa emisión. La ERIR no es una sociedad que se crea así por a quien le apetezca, es una entidad que tiene que estar autorizada por la CNMV y está sujeta a unos fuertes controles, ¿vale? Normativos. Entonces es la CNMV la que da la autorización para que una agencia de valores sea ERIR y luego además la que tiene el control de qué ERIR lleva cada escritura de tokenización. Y en cuanto a las ventajas que me preguntabas, pues más a todo esto, para mí las ventajas son
Son enormes porque, bueno, en primer lugar, para mí el token, la gran ventaja que tiene frente a las demás formas de representación es la transmisibilidad tan grande, ¿no? que permite la acción. De hecho, mira, había puesto aquí al final luego... mira, estos son los requisitos, perdón, no se salta. La enorme transmisibilidad del token. Piensa que al estar representado de forma digital, a diferencia de un papel, pues la transmisión es ágil, es rápida, es que puedo hacerte ahora la venta de un token y realmente es que se realiza en el momento tanto la transmisión como el pago, piensa, las dos cosas. Y además es tremendamente seguro por lo que os dije, porque no es como una venta que tú realices por internet, ¿vale? Te vendo una acción, no, es que está bajo tecnología blockchain. No es una transmisión normal y corriente, ¿de acuerdo? Es inmutable, segura, como he dicho al principio. Luego, por otro lado, respecto de cualquier token, acciones, obligaciones, lo que sea, sean objeto de oferta pública o no, o las tengas tu sociedad representada del capital tokenizado y ya está. Pero además, si son objeto de oferta pública, piensa que a diferencia de la bolsa ordinaria, del IBEX 35, eliminas intermediarios, porque realmente esto supone también una eliminación de costes, porque es que la transmisión se produce directa, transmitente-adquirente, ¿vale? Inversor, por ejemplo, en este caso. Y esto, claro, de cara a las empresas es pues una ventaja enorme. Y luego la automatización, que aquí otra vez es donde está el concepto del smart contract. Esto es un tema más tecnológico, nos cuesta más verlo, pero realmente las órdenes de pago, pago de interés, etcétera, se hace todo ya de manera automatizada a través de estos contratos que son seguros, ¿vale? Y luego, por otro lado, yo creo que damos un paso enorme con la tokenización, en el sentido que se produce una enorme democratización y de dos formas, ¿vale? Una democratización, como comentábamos antes, en el sentido de que las pequeñas y medianas empresas obtienen una forma de financiación alternativa en nuestro ordenamiento jurídico al sistema bancario tradicional y de bolsa de toda la vida, pues que hasta ahora no existía y que yo creo que era al final una necesidad. Ahora luego, si no, este punto lo vemos más con casos prácticos, que igual se visualiza de forma más clara, pero la democratización creo que se produce de cara a la pequeña y mediana empresa, que se le ofrece una oportunidad más, ¿vale?, de obtener esta financiación, y luego una democratización también respecto al inversor mismo, porque cualquier persona física o jurídica en estos programas de tokenización realmente puede en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, acceder e invertir en un proyecto que le resulta interesante en cualquier parte, por ejemplo en Málaga, y puede ser una persona que está desayunando en Japón, le parece interesante el proyecto, entra en internet y compra X tokens. Antes piensa que, desde mi punto de vista al menos, es un poco siempre elitista la inversión en bolsa, ¿no? Porque al final tenía que ser unas cantidades determinadas, los costes son altos porque al final hay intermediarios, y hoy en día es que si tú quieres puedes comprar un token o 10 tokens de 1 euro si te apetece y tú quieres invertir una cantidad pequeñita, por ejemplo, hacer una pequeña inversión. Y bueno, pues a mí esto me parece un gran avance. Y realmente me podrías decir como contrapunto, pues... las figuras que antes comentábamos antes claro, de empezar, ¿no?, que sí que son conocidas, el préstamo participativo, el crowdfunding, o sea, ¿dónde hemos hecho ya el salto a la tokenización? Claro, porque estas formas de participación en un proyecto y demás ya se podía, es verdad, conseguir con otras figuras que teníamos ya en nuestro ordenamiento jurídico. Pues sí que es verdad. Yo creo que el crowdfunding, por ejemplo, y todo esto pues fue un poco el precedente, ¿vale?, estas operaciones, pero que queda totalmente superado con la tokenización. Primero porque piensa que cuando una pequeña o mediana empresa quiere hacer un proyecto, ¿vale?, y antes montaba un crowdfunding, por ejemplo, para obtener una financiación también alternativa a la bancaria, pues al final, en primer lugar, está limitado en cuanto a los inversores, porque no pueden ser los inversores que él mismo encuentre más allá de su entorno, ¿no?, o cercanos a su entorno, como mucho a través de una página web y demás. En la tokenización, tú piensas que los tokens actualmente están en plataformas, ¿vale?, que no puede ser una web normal, una plataforma corriente, sino que tienen que estar autorizadas, ¿vale?, no pueden ser simples exchanges. Y ahora ya se ha aprobado en España el primer mercado oficial, ¿vale?, de tokens, que está ya aprobado, autorizado, con la tecnología, todo, y que de hecho empezará a funcionar en primavera. Hay 2 más aprobados que empezarán también en breve, y en otros países en la Unión Europea y demás hay otros ya también activos. Entonces, piensa que lo que antes en un crowdfunding tú decías, bueno, pues sí, venga, me parece interesante, invierto en el mismo. Primero, como te digo, que al estar en un mercado secundario, esa publicidad ya está ahí, es que estás en el mercado, ¿vale? No te limitas un poco a obtener la financiación de tu entorno. Segundo, como inversor,
puedes acceder a proyectos, como te digo, que no tienen que estar en tu entorno, también lejanos a ti. Puedes invertir con pequeñas o grandes cantidades, como te apetezca, porque normalmente en el crowdfunding no invertías con 100 euros. Quiero decir, las operaciones de crowdfunding, por lo menos las que yo veía jurídicamente antes de todo esto, eran inversiones pues un poquito más elevadas, ¿no? Con más peso. Y luego la transmisibilidad. Tú cuando invertías en un crowdfunding, aunque hubiese cláusulas que podrías desvincularte por X o por Y, pero tú tienes tu inversión hecha hasta que termina el proyecto, recibes tu interés, tu devolución, lo que sea. Pero es que con los tokens tú piensas que tú puedes comprar, pues mañana ver un proyecto interesante y comprar 100 tokens, pero pasado mañana necesitas el dinero porque ves otro proyecto más interesante o porque te quieres comprar un piso, por lo que sea, y lo vendes. No tienes estancado, es una inversión, ¿vale? Es un valor negociable. Y por último, pues tampoco perdáis de vista que al final es un título valor. Quiero decir, tú tienes una inversión, un préstamo participativo, un crowdfunding y no tiene nada que ver. Es que un título valor es, por ejemplo, susceptible de constituir un usufructo de una pignoración, por ejemplo, cuando se pignoran los fondos en una póliza del banco para garantizar una financiación, pues podrías pignorar un token. Es embargable. Como titular de los tokens, claro, pues son susceptibles de embargo. O sea, yo creo que todos estos conceptos quedan realmente superados. O sea, no tiene nada que ver. ¿Nos tienes que contar algún ejemplo, algún ejemplo práctico para que veamos bien, ¿no?, toda la operativa? Sí. De hecho, yo creo que al final con los ejemplos prácticos es con lo que mejor, por lo menos, transmito o entiende la gente. ¿Alguna de las operaciones que has firmado? ¿Nos cuentas un poco? Sí, mira, yo si te parece, os cuento la primera, una de deuda, por ejemplo, y una de capital, ¿no? Para que se vean ambos supuestos. La primera, de hecho, emisión que se hizo en España de tokenización de activos fue de deuda, fue una emisión de obligaciones. Esta, bueno, fue a finales de 2024, como tú bien has dicho, porque a pesar de que, como he dicho, la ley del mercado de valores se modificó en 2023 y estaba todo preparado para que pudiera hacerse, pues no había ERIR en España. Vale. Claro, surgió la figura del ERIR, entonces no había ninguna entidad suficientemente preparada con la tecnología, permisos y demás para poder hacer esta función. Entonces, cuando se autorizó por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la primera ERIR, que fue a final de 2024, fue cuando se pudo ya hacer por fin la primera emisión de obligaciones tokenizadas. Esta le tengo especial cariño porque, claro, fue un poco la primera, el mayor reto jurídico, y de hecho puedo hablar de ella, todas las que digo, puedo hablar de ella tranquilamente porque se publicó en prensa, está publicado el documento de emisión, de hecho, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo, y fue una empresa que se llama Dianelum, S.A. Dianelum es una empresa además bueno, ya muy innovadora y disruptiva en su mismo concepto, porque es una empresa que se dedica a la creación de diamantes artificiales. Coge materia orgánica, concretamente pues césped de los estadios de fútbol y tal, y los transforma en diamantes, que de hecho ya tienen el certificado de diamantes, todo. Y entonces, en ese ya concepto disruptivo quisieron ser también innovadores en esto, y por eso se lanzaron a autorizar la primera escritura de tokenización. Dianelum era una sociedad anónima que quería... bueno, necesitaba una financiación, concretamente era un proyecto muy específico de 5 millones de euros, era en este caso, y entonces pues hizo una emisión de obligaciones ya tokenizadas por este importe, 5 millones, quiero recordar que eran tokens de 5.000 euros cada uno, los hicieron un poquito más elevados, ¿vale? 1.000 tokens. Por ejemplo, para que lo visualicéis, era una operación a 5 años, pero con una rentabilidad bastante elevada. Dependía básicamente de los beneficios que fuera obteniendo la sociedad los años siguientes, pero se ponía como un límite máximo, no sé, era un 25%, algo así de lo invertido, con lo que era una rentabilidad grande, se iba devolviendo anualmente. Y bueno, fue la verdad que una operación muy bonita, interesante, pero para que entendáis un poco lo que te digo, pues Dianelum al día siguiente otorgaron la escritura pública, se inscribe en el registro mercantil, la CNMV inscribió su ERIR, estaba todo ok, entonces se publicaron las obligaciones, ¿vale? Se publicaron los tokens de Dianelum y realmente es un proyecto que además es que que tenía fuerza ya de por sí el proyecto mismo, y es que llamaba y se interesaba gente pues de todas partes del mundo. Es que tú piensas que una persona pues en Estados Unidos puede estar en plan, anda, qué empresa tan pionera, qué proyecto tan interesante, en España además, entrar y comprar sus tokens y empiezan a circular, ¿vale? Esa es la magia de esta forma de operar.
Dianelum, como te digo, tuvo, bueno, por un lado una gran ventaja que al ser la primera además tuvo una publicidad implícita ya de por sí, porque claro, se publicó en los medios de comunicación, fue muy nombrada. Y por otro lado la desventaja de que al ser la primera, pues la gente ante el desconocimiento también, pues estaba más que animarse mucho a invertir, a comprar, estaban como un poco expectantes, ¿no? De a ver esto cómo sale. Pero bueno, salió muy bien y bueno, y la emisión está en marcha y funcionando. La primera, luego más adelante, bueno, se han seguido haciendo muchas operaciones ya desde entonces. La primera que se hizo de emisión por contrapartida, ¿vale? Para ver el ejemplo contrario de capital, ¿vale? De equity, pues fue de una empresa, de hecho, de aquí de Cataluña, de Tarragona, que también les tengo mucho cariño porque también tuvo su complejidad, que se llama Bissell Brands, se llama. Esto era de hecho una sociedad limitada y como quería tener la financiación de esta forma, en este caso fue emisión de acciones, pues la transformamos en SA y hizo una ampliación de capital. En este caso, fíjate, por ejemplo, a mí me parecía muy bonito de esta operación que una de las finalidades por las que hacían el capital tokenizado frente a una acción clásica era, pues, además también de por su carácter innovador, disruptivo y tal, porque también es una empresa bueno, de esta línea, porque querían dar la oportunidad a los propios trabajadores, por ejemplo, de si querían, tú como empleado de una empresa, pues puedas invertir porque crees en el proyecto de la empresa donde estás. Pero es una inversión que piensa que tampoco te ata nada. O sea, que si mañana no estás en la empresa, puedes mantenerla, no mantenerla, sigues, puedes transmitirla. Realmente, bueno, me pareció bonito, ¿no? La vocación que se le daba a integrar. En esta, bueno, jurídicamente es un poquito más complejo, te diré, la emisión de acciones tokenizadas que las de obligaciones, porque como te digo, implica también modificación estatutaria y demás, pero también se hizo estupendamente y bueno, y funcionan pues como una SA normal, si es que no tiene mucho más. Y mira, por ejemplo, ahora ahí, para que veáis un poco para qué se utilizan estas operaciones, si empezar con los ejemplos, ahora hay una que también me parece bonita, por ejemplo. Esta todavía no se ha formalizado, pero ya se está con la financiación y demás, que es una sociedad también que está, por ejemplo, en Galicia. Entonces han adquirido una masía antigua que está totalmente derruida y que está rodeada por unos viñedos. Pues la finalidad es obtener financiación, en este caso, para esa masía que es como muy mítica de la comarca, una comarca que se ha ido viniendo abajo, cada vez con menos población y demás, pues volver a dinamizarla, por así decirlo. Quieren obtener financiación para reformar la masía y ofrecer los tokens dentro de la misma comarca. O sea, la gente casi invertirá en su comarca, pero también pueden venir inversores de fuera, no hay ningún problema, pues son tokens. Y bueno, con la reforma de la masía, por ejemplo, pues se activarán los viñedos, se va a producir vino, se va a crear como un restaurante, una sociedad gastronómica, una especie de club para que la gente de la comarca, alrededores y demás puedan juntarse ahí. Pero me parece un ejemplo bonito realmente cómo se utiliza la tokenización al final para, bueno, para activar una zona, por ejemplo, o una comunidad, ¿no? Y ahí, Cristina, déjame que te pregunte, o sea, ¿se está aplicando en el ámbito inmobiliario? O sea, porque parece como lo planteas en el caso de Galicia como que se está aplicando. Bueno, pero al final es una emisión de obligaciones o de acciones, en este caso no tiene más, pero sí que es verdad que, a ver, en esto nuestro compañero Pedro Rincón, de hecho, que hizo también una presentación de tokenización inmobiliaria, lo dijo y lo dijo muy bien. La tokenización inmobiliaria en España a día de hoy no es posible. No, es un inmueble, no podemos tokenizarlo. Esto como idea número uno, ¿vale? Pero sí que es verdad que a pesar de no poder tokenizar la propiedad en sí, la tokenización está ya en el sector inmobiliario y se puede usar de 1000 formas, ¿vale? Que afectan al sector, se está usando de 1000 formas que afectan al sector inmobiliario. La mayoría de compañeros, cuando le comento esto del sector inmobiliario, lo primero que me dicen, es verdad, no tiene por qué tokenizarse la propiedad del inmueble, simplemente tokenizas una SA a las acciones, que ya es titular del inmueble, entonces vendes las acciones y digo, sí, pero realmente este formato no se está utilizando. Para lo que se utiliza o lo que se está empleando la tokenización a día de hoy, los proyectos inmobiliarios que se están haciendo ya, y además te diré no diariamente, pero sí semanalmente, están saliendo muchísimos, es para la idea un poco de hago una emisión de deuda, una emisión de obligaciones con un proyecto en concreto. Por ejemplo, imagínate, pues veo un piso maravilloso en Málaga que vale 100.000 euros, lo encuentro pues
Fenomenal. Necesito, además del precio de la compra, pues un plus para impuestos, un plus para reforma, además, total, calculo un coste de 150.000 euros. Pues tú, como sociedad, haces una emisión de obligaciones de esos 150.000 euros, que es la financiación que necesitas para tu proyecto, y entonces, bueno, he llegado a firmar proyectos de estos pequeñitos, que no tienen más, pero que ya casi tienen medio prevendido el inmueble igual en mercado a 250.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que tú inviertes en lo que tú quieras, 1.000 euros, 10.000, lo que tú quieras, en compra de tokens, lo ves, mira, pues este piso es que está en el centro de Málaga, si me dicen que ya los precios de venta más o menos están en tal, invierte, y en estos casos, por ejemplo, concretamente es que hice un pisito de estos hace poco tal, y es que se vendiera 6 meses con una rentabilidad altísima, superior al 10%, y realmente, claro, es que, a ver, que siempre hay un riesgo, claro, al final es una operación de inversión, como en todas, ¿no? Pero bueno, que mi vocación era transmitiros que sí hay un riesgo, y esto dependerá del proyecto, de la sociedad, como en todo, pero que al final hay un proceso seguro de creación, no es que cualquier empresa se le ocurra un día y saque los tokens y ya está. Y bueno, y que tiene detrás proyectos e ideas muy bonitos. El problema, yo creo, y me gustaría la verdad comentarlo aquí en el tema inmobiliario, es que a pesar de que hay muchísimas plataformas, se están haciendo proyectos muy serios a nivel inmobiliario, como ejemplos que te acabo de comentar, pues es verdad que también se han emitido muchos tokens, los utility tokens que te decía al principio, que al final no es el token de que venimos hablando, que no tiene detrás ni una obligación ni una acción, sino que entras en una plataforma X que dicen, oye, que vamos a comprar un piso en tal, pon el dinero, te devolvemos X tal, entras y compras un token, pero que al final es un utility token y solo vale en esa plataforma, no tienes un valor negociable. Esto, la diferencia a día de hoy, yo creo que simplemente como inversor o como comprador tienes que tener cuidado de qué hay siempre detrás del token, ¿vale? Si de verdad hay todo el proceso de formalización que hemos explicado o es un utility token, sí es otra cosa diferente, y yo creo que realmente la diferenciación se va a apreciar por el público cuando ahora se ponga en marcha, que es ya el mercado secundario, porque estos utility tokens no pueden entrar en el mercado secundario, claro, al final son solo válidos dentro de esa plataforma, los otros sí que son valores negociables y tienen el respaldo jurídico detrás. Y en el tema inmobiliario, de hecho, pues mira, un ejemplo que tampoco puedo dejar de contar, por a mí jurídicamente además me ha encantado, porque también era otra vez otro pasito más, por ejemplo, es el de... He hecho una sociedad también catalana que ha hecho una operación de tokenización hace poco, que es una promotora, Otesa. Estos necesitaban financiación para hacer una promoción de viviendas, por ejemplo, aquí al lado, pues en Calella. Es la típica operación de compraventa de un solar, construcción de viviendas, la transmisión posterior y operación de financiación que normalmente hubiera sido una entidad bancaria. Pues en este caso lo que han hecho es una emisión de obligaciones. Es bonita jurídicamente porque digo, en este caso por ejemplo era una SL, ya no una SA, que es más habitual, y han constituido garantía hipotecaria sobre los inmuebles. Vale, garantía. ¿Esto qué significa? Está ya inscrita, todo. Significa que los adquirentes de los tokens, ¿vale? Los obligacionistas, se compran un token que ya te puedes creer o no todo lo que te digo de la cadena de formalidades y seguridad que tienen en su emisión. Pero es que además en este caso tienen garantía hipotecaria. Tú como titular... Entiendo... Claro, es al final... Un salto cualitativo jurídicamente, porque ya también con hipoteca. Claro, un salto cualitativo jurídicamente y a nivel de seguridad de inversión, ¿no? Porque ya no solo tienes un valor negociable, transmisible, una inversión con un proceso seguro, verificado, sino que además tienes hipoteca en caso de incumplimiento. Y bueno, jurídicamente pues la operación es bonita, es una hipoteca, pensad, curiosa, porque claro, de forma inicial cuando la constituyes no están determinados ni los acreedores, porque no sabes quién va a suscribir los tokens, y además los acreedores irán variando porque se irán transmitiendo los tokens sucesivamente. Es una hipoteca que de inicio, por ejemplo, es de máximo, porque tampoco sabes si la emisión se va a suscribir íntegramente. Oye, yo puedo ofrecer que necesito 2 millones de euros, pero que luego la gente no los compre y se me quede que se han suscrito 500.000. Entonces al final la cuantía garantizada también variará. Bueno, es una operación jurídicamente pues más curiosa, por ejemplo. Y también nos estás dando como la visión de España, pero por ejemplo a nivel internacional, a nivel europeo, la tokenización ¿en qué punto está? O sea, ¿estamos por delante, vamos atrasados?
A ver, a nivel europeo, por así decirlo, no somos los primeros, nunca somos los primeros, pero bueno, yo creo que por delante nuestra, siempre tengo la sensación, está un poquito pues Alemania, Francia, y hay países muchísimo más avanzados ya como Suiza, Estonia, Liechtenstein. Bueno, yo por ejemplo creo que en Suiza, por ejemplo, que está el tema de la tokenización ya avanzadísimo, creo que tengo la sensación de que en parte es porque el sistema financiero allí lo ha apoyado también muchísimo, ¿no? Aquí creo que todavía la tokenización se ve más de lejos, somos todos más reticentes, como una cosa más especial, y las entidades, a pesar de que ya están mostrando su interés, ¿no?, implicándose en estos temas, pues todavía veo una cierta reticencia. Sin embargo, allí ha sido revolucionario y claro, van años luz, y sobre todo van a años luz en Estados Unidos, pero es que el sistema anglosajón, claro, es a nivel formal, ¿no?, pues es otra cosa. Claro, aquí siempre vamos un poquito más lentos porque también nuestra regulación es más sólida. Y allí, bueno, pues mira, hace poquito, de hecho ahora en enero, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York ha anunciado ya que crea también la Bolsa Mercado Secundario de tokens, que claro, es una de las mayores bolsas del mundo. Yo cuando la gente me dice si esto tiene proyección, pues digo, si se está anunciando por las mayores bolsas, ¿sabes?, a nivel mundial ya la creación de los mercados secundarios de tokens. Es que, con lo que, bueno, España no va a la última. De todas formas te diré que en honor a la verdad que he notado muchísimo interés, por ejemplo, en otras legislaciones, países europeos que van más atrasados que el nuestro, y por ejemplo en Sudamérica y tal, que van todos un poco mirando a la hora de legislar y de empezar a regular estos temas, porque ellos sí que van por detrás, pues un poco mirando de reojo la legislación española, lo que es importante, o sea que... Muy bien. Y ahora, por ejemplo, o sea, pienso también ya en los compañeros, ¿eh? O sea, cuando te llega la operación al despacho, también por descender y por sentirlo más cerca, ¿no? ¿Qué retos encuentras cuando de pronto tienes que estructurar toda la operación? No sé, qué lagunas normativas, cómo asesoras, cómo enfrentas la operación, ¿no? Para también saber si algún día nos pasa en algún despacho, ¿no? Bueno, yo creo, Rocío, primero que como punto número uno volvería al inicio de todo. Creo que cuando te entre, que te entrará en breve seguro algún cliente pidiéndote que quiere pues, hacer la tokenización de su SA o una emisión de deuda, lo que no tienes que perder de vista en ningún momento es que es una operación clásica de toda la vida, de ampliación de capital, de constitución de sociedad anónima, o sea, esa es la base, es que no tiene más. O sea, que no perdamos de vista que al final la tokenización lo único que te añade es que la forma de representación de eso que quiere que sea digital, que no se haya en papel como toda la vida. Y luego a tus requisitos básicos, tradicionales de la Ley de Sociedad de Capital, y sumando un poquito los puntos que te he dicho, ¿no? Que es que claro, ya luego cada supuesto es un mundo, pero que no perdamos ese enfoque porque al final es esto. Yo como retos, bueno, en las primeras operaciones que he otorgado, creo que, bueno, el punto número uno es que estos mercados lo que te pide el cliente, bueno, ya nos piden todo, pero yo creo que en este ámbito muchísimo más, es la inmediatez, la agilidad, o sea, quieren que salga todo rápido ya, no entienden cómo para hacer la emisión de los tokens tienes pues unos días para preparar la escritura pública, tienes que esperar 3 semanas para el mercantil y luego presentarlo a la CNMV. Quiero decir, un poco, yo creo que el reto de nuestro legislador tiene que ser agilizar el proceso de formalización lo más posible, superponer plazos de alguna manera para que este mercado que ya nace con esta vocación tan grande de agilidad y de rapidez, ¿no? Pues sea lo más adaptado posible dentro de nuestros estándares legales, lo que tenemos. Y luego, por otro lado, creo que el mayor reto a la hora de montar estas operaciones fue que toda esta regulación es maravillosa y es muy innovadora, pero claro, también choca un poco frontalmente con toda nuestra legislación formalista, ¿no?, de base de Ley de Sociedades de Capital, que a mi juicio, esto ya es solo una opinión personal, pero como empecé diciendo también, se ha hecho la modificación legislativa de manera muy escueta, o sea, ha hecho en falta una modificación muchísimo más profunda de la Ley de Sociedades de Capital. Está esperándose, de hecho, todavía no se ha publicado el reglamento de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores, que nos dará más pistas a los problemas que se te plantean luego, de verdad, cuando bajas al papel el momento de realizar estas operaciones. Pero bueno, yo, por ejemplo, la primera vez que hice la emisión de acciones, claro, yo digo, hemos modificado el artículo 23 de los estatutos diciendo si la acción se tiene que representar en título, en anotación en cuenta, en sistema de registro distribuido, pero el legislador se ha olvidado de modificar el artículo 92 de las formas de representación de acciones.
sigue diciendo que las acciones se pueden representar en título o en anotación en cuenta. Entonces dices, pero vamos a ver, me lo pones en un artículo, no me lo pones en otro, ¿no? O la regulación de la ERIR, por ejemplo, que ni se menciona. Es que hay muchas cosas que creo que se ha centrado la modificación en ley del mercado de valores y hecho en falta en la modificación de nuestra ley de capital. Y es lo que os encontraréis. Vale. No, sí, aquí tenemos un reto de todos modos. O sea, también qué bonito es, ¿no?, que vemos que al final el notario cuántas funciones tiene, incluso también en la tokenización de activos. O sea, estamos en todas partes, lo vemos ahora ya, bueno, la jurisdicción voluntaria, todo el tema, o sea, estamos en todos sitios, pero también en la tokenización de activos. ¿Qué debe tener el notariado para estar donde tiene que estar en esta materia, ¿no? ¿Qué tiene que ofrecer? Pues es que lo estás diciendo tú misma. Yo creo que, o sea, que al final, como conclusión ya casi de todo, la digitalización del derecho privado en general, ya no solo la tokenización, desde mi punto de vista es que es ya un hecho, es que ya la tenemos aquí. Y lo que hay que hacer, más que tener una postura reticente y demás, es al contrario, es integrarse en ella. Es que mejor estar y estar bien que quedarnos fuera. Además, yo creo que la gente que es un poco reticente a todo este tema de entrar y las tokenizaciones y demás, yo siempre digo, sí, es que el notariado ya de hecho estábamos fuera de la transmisión de acciones que se produce ya fuera de los mercados, o sea, es un ámbito en el que prácticamente, aunque no estuvieran representadas en token, no estábamos realmente. Entonces es un poco, yo creo que tenemos que interesarnos, estar en ello y hacernos útiles, más que necesarios, que igual es un mundo ya pues entre smart contract, digitalización y demás, no es que seamos estrictamente necesarios, porque de hecho ya te digo, en las acciones tradicionales ya no estamos en esa transmisión, en esa cotización, pero sí que hacernos útiles en el proceso, porque también dotamos de una seguridad adicional y una confianza adicional en la configuración de todos estos sistemas de cotización. Como te digo, no es lo mismo meterte en una plataforma y tener un utility token a la hora de invertir que tener detrás una escritura pública para, en caso de incumplimiento, también tener una base sólida, ¿sabes? Y una supervisión y todo lo que aportamos. Y a nivel de, ahora también con la videoconferencia y tal, o sea, ¿esto encaja también en el marco del otorgamiento por videoconferencia? Esto pregunta también así un poco inquietud, ¿eh? Al fin depende de la operación, claro, si toca el ámbito inmobiliario, si no, pero al final esto es pues los actos que tenemos a día de hoy sin ningún cambio, autorizados con el listado, pues es meramente un acto societario, pues de una ampliación de capital o de pues una constitución y demás, pues como todas. Es que, como te digo, al final es volver al acto jurídico básico. ¿Qué estás haciendo? ¿Una constitución de sociedad? Pues se puede. ¿Estás haciendo una hipoteca? Pues no se puede, pero no depende de que haya tokens o no haya tokens. Es ir otra vez a la base. Y de hecho os diré que yo creo que cuando se entren estas, es que están entrando ya, sí, ya se están empezando a firmar en todas partes, pero cuando se entren estas operaciones de tokenización, lejos de verla como algo extraño, que no te apetezca, es que son bonitas, de verdad. O sea, los proyectos que hay detrás son interesantes y es un reto jurídico, bonito, hay que subirse, eso está claro. Sí, Esto hay que abrazarlo en vez de asustarse. Total. Y por eso estás tú aquí también, para un poco simplificarnos la materia y para saber que te tenemos y podemos llamarte por teléfono siempre para preguntarte. No sé si a lo mejor incluso tenemos alguna pregunta. Bueno, no sé si alguien de aquí del público, no tenemos preguntas, pero creo que vamos a mirar porque estaba viendo. Mira, te han preguntado, aquí mira, dice Josep Sotelo, ¿tiene sentido la tokenización de capital de sociedades limitadas con vocación de ser muy cerradas? Bueno, es que el capital de las sociedades limitadas todavía a día de hoy, como son participaciones, no las podemos tokenizar. Lo que pueden tokenizarse son las acciones, ¿vale? No las participaciones. Yo, el momento que he mencionado una sociedad limitada ha sido porque ha hecho una emisión de obligaciones, que a diferencia de una SA, si se hace, tiene que ser garantizada. En este caso estaba garantizada con hipoteca, pero la participación en sí es que para la transmisión todavía a día de hoy necesitamos la escritura pública, con lo que es incompatible con la naturaleza misma del token. Sí, la necesitamos, la escritura para claro. la transmisión. Luego tenemos, dice, ¿qué significa el acrónimo ERIT? De lo que nos decías. ERIR es la entidad responsable de la inscripción y registro, es ERIR. ERIR, sí, vale. De la que explicabas de los conceptos del inicio. Justo como concepto básico. Vale, entidad responsable. Y nos pregunta también Josep, al aumentar el capital social en forma de tokens, ¿es imprescindible la creación de una nueva clase de acciones?
No, para nada. Es que realmente, a ver... Es una forma de representación digital, pero no son acciones ni de otra clase, ni de otra serie, ni de nada, ¿no? No, realmente es que, por ejemplo, yo en esta que he explicado el caso práctico de Biserv, lo que hice como hacía una transformación de SL a SA, se tokenizó todo el capital social. Todas las acciones estaban representadas en tokens. Yo creo que lo que se refiere a esta pregunta es si tú en una sociedad anónima, pero volvemos a la base normal. Me está haciendo una pregunta de ley de sociedades de capital. Tú puedes tener una parte de las acciones de una sociedad anónima representadas en título y otra parte representadas en anotaciones en cuenta, por ejemplo. Pues es esta pregunta. Tú puedes tener una parte representadas en título y otra parte representada en tokens. Quiero decir, es que es volver otra vez al concepto, ¿sabes? La curiosidad o la pregunta es mercantil, no es de tokenización, por así decirlo. Sí, si quieres puedes crear pues igual una serie y formar una forma distinta de representación, pero... ¿sabes? Ya. No, está bien como que lo que dices, ¿no? Que al final la base es nuestro derecho societario. Justo. Y que no le tenemos que tener miedo a esta forma especial de representación digital, por muy conceptos técnicos o sí que suenen, ¿no? Complejos. Mira, tenemos otra pregunta. Una pregunta breve y tal, pero es en relación a los costes. ¿Qué cuesta sacar unas acciones o unas obligaciones tokenizadas? Una, ¿qué cuesta emitirlas? Y otra, ¿qué cuesta mantenerlas allí? Porque supongo que habrá unos costes también de mantenimiento. Sí, los costes, bueno, desde mi punto de vista son muy controlados a día de hoy. Depende primero de la emisión tokenizada que quieras hacer. Si no va a ser objeto de oferta pública, es decir, tú simplemente quieres crear una SA con capital tokenizado y no lo vas a llevar a mercado secundario, nada, pues son los costes un poco de siempre, pues de notaría, registro y demás. Y adicionalmente sí que es verdad que tienes el coste de contratar una ERIR que te dé toda esa tecnología de base, ¿vale? Para la emisión y luego control posterior. Y normalmente ya las ERIR que hay sirven también como plataformas mismas. Por ejemplo, la que han utilizado estas primeras sociedades, la de Token City, que esto es una agencia de valores, yo creo que la más pionera ahora mismo aquí en el sector, que además de servirte de plataforma para la emisión primaria, subir las acciones, hace de ERIR, por ejemplo, ya, y está autorizada ya para ser mercado secundario, o sea, empieza a operar como mercado ahora en primavera. Entonces, yo creo que los costes, así a grandes rasgos, pueden subir entre el coste de la plataforma, la ERIR y demás, pues por ejemplo, alrededor de un 2% de la emisión, que es, desde mi punto de vista, habrá quien diga que es una barbaridad, pero desde mi punto de vista es un coste racional. Igualmente, claro, depende de cómo se mire, ¿no? Pero compáralo, por ejemplo, con los costes que tiene la emisión en bolsa. O sea, es que con esto lo que se está posibilitando es que una pequeña mediana empresa saque a cotización sus acciones, que es algo que hasta ahora estaba totalmente limitado pues al IBEX 35. Las súper grandes empresas tienen que ser pues emisiones con unos costes pues IBEX 35, es que el nombre lo dice, ¿no? Al final, pues yo creo que limitarlo a un 2% para estar en un mercado secundario oficial, pues lo veo... Luego, durante la ERIR lleva toda la vida de la emisión. Ya supongo que dependerá también, pues, por así decirlo, incidentes que vaya teniendo de por medio de la emisión. Porque no hay tasas estandarizadas, sino cada empresa establece sus propios, su propia factura o lo que sea. Cada ERIR, ¿no? Tendrá la suya. Sí, claro. Vale. Es una entidad. Que esto no está regulado. Pero más o menos están todos por ahí. Al final es un mercado, ¿vale? Y los costes son similares. Lo que pasa que, claro, es diferente que luego le llames cada semana para que te emita un certificado de titularidad, que continuamente haya operaciones, etcétera, sobre esos tokens, por ejemplo, que la ERIR no haga nada, ¿sabes? Que sea un continuo, porque piensa que están detrás los smart contract y demás. Pero, claro, dependerá. Gracias. Nada. Ninguna pregunta más por aquí. Cristina, no sé si quieres añadir algo más. A mí me gusta mucho el mensaje de simplificarnos esta materia que suena compleja. Espero haberlo conseguido. Sí, seguro, y de facilitarnos tu contacto. Eres una colaboradora del Colegio Notarial de Cataluña. Contamos contigo siempre. Claro. Si necesitamos segundas y terceros webinar para aclarar algún concepto más, contaremos contigo, claro que sí.
y me ha gustado mucho de alguna manera el enfoque de que tenemos que seguir activos, formándonos, participando de las novedades porque estamos ahí, porque como decías, ¿no? Para los valores cotizables, esa transmisión de acciones en mercados cotizados no estábamos, pero fíjate que con la representación mediante tokenización de activos nos vuelven a pedir que estemos ahí, que aportemos seguridad y que, bueno, y que le demos la forma documental que necesita para que todo salga adelante, así que correcto, solo tenemos que aportar. Pues nada, muchísimas Rocío, gracias. Muchas gracias a todos gracias por por todo. Al contrario. Gracias y hasta otra. Gracias.